Carolina Coronado nació en 1820 en Almendralejo, un pueblo de la provincia de Badajoz en Extremadura, en el seno de una familia acomodada y distinguida pero de ideas liberales que atrayeron la represión fernandina sobre sus miembros. Fermín Coronado, el abuelo de la escritora, murió ese mismo 1820 por maltratos, y el padre Nicolás, fue encarcelado y luego amnistiado en 1829. Cuando Carolina tenía 4 años, la familia se trasladó a Badajoz. Sin embargo, a pesar de vivir en una ciudad aunque muy de provincias en la época, y a pesar de las ideas progresistas de la familia, la joven Coronado no recibió nada más que la normal, es decir, muy pobre, educación de una señorita de su época, aunque es sabido que tuvo una buena cultura musical. Desde niña se demostró precoz en la lectura y en la composición literaria, especialmente de versos, y como autodidacta aprendió francés, inglés, italiano y portugués. Sin embargo, a pesar de las capacidades, y en contra de sus aspiraciones personales, la familia siempre obstaculizó la vocación literaria de Carolina, que se reveló pronto. En 1839 publicó en el periódico madrileño El Piloto la Oda a una pluma, poema que despertó cierto interés, incluso en el bien famoso paisano suyo José de Espronceda. Pocos años después salió su primer libro, Poesías con prólogo de Artzenbusch. En 1850 la familia Coronado se trasladó a Madrid. Aquí Carolina hizo vida de corte, destacando por su belleza y su talento literario, dotes que le procuraron el favor incluso de la reina Isabel y 2 años después Carolina se casó con Horacio Justo Perry, primer secretario de la Embajada de los Estados Unidos. Tras su matrimonio, aunque no abandonó la actividad literaria, la Coronado dejó casi por completo la poesía por la prosa, publicando sus obras solo tras largas temporadas de silencio. En esta segunda fase de su vida Carolina desarrolló una intensa actividad de anfitriona, antes en Madrid, más tarde en Lisboa. Por su salón pasaron personalidades progresistas de la altura del Duque de Rivas, Quintana, Zorrilla, Castelar, Gallego, Nocedal y otros. El año 1854 fue un momento muy doloroso para la vida de nuestra escritora. A los 2 años murió su hijo Horacio, pero las angustias no habían terminado, y 20 años después, en 1873, murió también su hija Carolina, cuyo cadáver, por decisión de su madre, fue embalsamado y conservado en un armario en el convento de las Madres Pascualas de Recoletos. Tras esta pérdida, el matrimonio se trasladó a Lisboa, a Paso de Arcos y luego al Palacio de la Mitra. En 1891 murió su marido Horacio, al que Carolina también mandó embalsamar y conservar en la capilla de su residencia, y a él se dirigía todas las noches con el nombre del silencioso. Carolina murió el 15 de enero de 1911 y su cuerpo, junto con el del marido, fue trasladado a Badajoz por su hija Matilde, la única que le sobrevivió, y por su yerno, el marqués de Torres Cabrera. Aunque nunca se haya olvidado por completo a Carolina Coronado, la crítica ha vuelto a dedicarle atención desde hace relativamente poco tiempo. Famosa en su época por su belleza y elegancia, su talento, sus ideas anticonformistas y algo excéntricas, aunque llevó la vida discreta de una dama de la alta sociedad, su fortuna deslució tras su fallecimiento. Carolina, en efecto, sin olvidar sus largas pausas entre una obra y otra, especialmente después de casada, fue una autora activa y creativa. Escribió y publicó sus poemas, algunos de ellos tradicionales, otros bastante innovadores con cierta temática libertaria, poemas que se editaron en un primer momento en revistas y más tarde en volumen en 3 ediciones diferentes, incorporando siempre nuevos textos. Se dedicó a la prosa novelística, tenemos noticia de una quincena de novelas, al artículo y al ensayo de costumbre, y hasta al texto dramático. Sabemos efectivamente que compuso varias obras teatrales: Alfonso Ip de León, Un alcalde de Monterilla y El divino Figueroa, aunque solo una de ellas se estrenó, El cuadro de la esperanza, 1846. Si es verdad que la crítica actual ha puesto más el acento en la inspiración feminista de su obra, que, si por un lado reivindica más autonomía para la mujer y sobre todo el derecho a una buena educación y al ejercicio de las letras, por el otro pone a la persona Carolina en contraste existencial entre el papel público de escritor y el privado de esposa y mujer, no cabe duda de que la escritora extremeña es, prescindiendo incluso de esta problemática, una interesante y digna representante de las letras españolas del siglo XIX. Este tema fue creado por Juan Castellanos para el foro Rosas y Versos. Gracias.